IGP, profesor, ¿podría ser el epitelio de la traca, el epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado por la parte de arriba? Correcto, eso es. Epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, efectivamente. Disculpe, ¿se está viendo la pantalla completa? Sí, sí se ve. Correcto. Si yo les muestro eh, esta otra imagen, puedo pasar, ¿qué pasa? Bueno, no sé qué está pasando. Algo está pasando. Voy a dejar de compartir un ratito, ¿ya? Si yo les presento esta imagen ahora, ¿frente a qué cosa estamos? A ver, ¿quién me dice? ¿Un intestino? ¿Perdón? ¿Intestino? Correcto, ¿qué intestino? Delgado, grueso. ¿Y por qué intestino? ¿Qué tiene de intestino? La chapa estrellada y las células caliciformes. Correcto. Muy bien. Hasta ahí estamos yendo bien. Si yo les presento esta otra imagen, ¿Piel? pues perfecto. Piel. Y la pregunta es, ¿una piel normal? O mejor, la pregunta que les he hecho es, ¿esa piel, por qué es piel? ¿Qué tiene de piel? ¿Qué características tiene? Tiene queratina en la parte de arriba. Correcto, tiene queratina. Además es un epitelio poliestratificado, plano, queratinizado, cornificado. Muy bien. Y vemos una dermis, ¿sí? Una dermis, ¿de acuerdo? Que a su vez esta dermis tiene un proceso, aquí en esta zona, es un proceso inflamatorio, ¿sí? Y los procesos inflamatorios pueden deberse a múltiples razones, a múltiples razones. Puede ser una dermatitis alérgica, puede ser un proceso infeccioso o puede ser un cuadro autoinmune. Y los métodos diferentes a la metoxidilina deben permitirnos poder hacer que el patólogo pueda diferenciar frente a qué patologías está. De repente necesita una coloración especial, una coloración diferente o una reacción histoquímica, en donde puede involucrar no solamente el procedimiento en sí, sino el uso de una microscopía especial. Esta imagen, ¿qué cosa es? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué apariencia tiene? A ver, dilo. A ver, Salcedo. No tengo idea, profesor. Más bien parece que le falta colorante. Es una buena observación. Falta colorante. Lo que pasa es que no es la coloración convencional que ustedes conocen, que es la coloración de hematoxilina y eosina. Es una coloración diferente. Estamos frente a una coloración especial para definir una sustancia específica denominada amiloide, en una enfermedad denominada amiloidosis, donde hay una proteína anómala que se va almacenando, sobre todo alrededor de los vasos sanguíneos. Y lo que ustedes están viendo ahí son vasos sanguíneos. Este es un vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Y inclusive acá adentro pueden ver los hematíes. Lo que pasa, como les digo, que no está siendo coloreado con los métodos convencionales. La coloración de rutina, que es hematoxilina y eosina, si no está siendo coloreada por un método denominado rojo Congo.
Sin embargo, ese método rojo Congo que sirve para demostrar amiloide no siempre es específico. Y la microscopía de campo clara no es siempre suficiente. Por esa razón, se utiliza una microscopía diferente, donde ese amiloide se da a ver como una estructura verde brillante. Como que están viendo aquí en la parte izquierda de esta imagen. Ustedes están viendo un fondo oscuro, estructuras amarillas brillantes, pero también están viendo estructuras verdes brillantes. Y el amiloide, coloreado con rojo Congo y visto con una microscopía de polarización, tiene este aspecto pues, de verde manzana, como se le llama. Entonces, si bien es cierto, se requiere una coloración especial diferente a la hematoxilina y eosina, también se requiere, para hacerlo más específico, una visualización a través de una microscopía diferente, que es la microscopía de polarización. ¿Qué es esto? ¿Qué les parece que sea? Una neurona. ¿Una qué? Una neurona. Una neurona. ¿Y que se mueve? ¿Han llevado parasitología? Una ameba parece. Eso es, una ameba. Y fíjense, esta ameba está viva, se mueve. Pero lo más importante aquí, que ustedes pueden ver estructuras internas de esa ameba, siendo que esta ameba no ha sido coloreada. Solamente se está visualizando a través de una microscopía diferente a la convencional. A esta microscopía, la microscopía de contraste de fase, que no requiere que los tejidos sean coloreados. E inclusive, como les digo, se puede ver a una ameba viva con sus inclusiones intracelulares. Entonces, esto ha sido parte de la introducción de lo que significa la clase de hoy, que es microscopía. Sin embargo, antes de entrar a los principios que rigen a esos microscopios diferentes a los que ustedes conocen, que es la microscopía de campo claro, la microscopía óptica de campo claro, que es lo que nosotros utilizamos habitualmente. Y se dice microscopía de campo claro porque el fondo lo ven claro versus los colores que resaltan en los tejidos que nosotros coloreamos con las diferentes tinciones. ¿Sí? Hay que recordar, sin embargo, que el microscopio tiene diversas partes, una parte mecánica y una parte óptica. La parte óptica tiene que ver con la fuente de luz, el condensador, los objetivos, los oculares. La parte mecánica tiene que ver con los sistemas de soporte, con la platina, con los tornillos macrométrico y micrométrico, el revólver, etc. ¿De acuerdo? Es importante también que recordemos cómo se forma la imagen dentro del tubo óptico. Y hay que recordar que cuando nosotros utilizamos el microscopio, acá tenemos un lente objetivo y acá tenemos un lente ocular, ¿sí? El lente objetivo, habitualmente para observar la estructura que nosotros estamos estudiando, ese objeto de estudio habitualmente se encuentra un poco más alejado del foco de la lente, ¿de acuerdo? La imagen, el objeto que nosotros estudiamos, acá denominado objeto real, que sería para nosotros nuestra lámina, nuestro tejido, habitualmente se encuentra un poco más alejado del foco de la lente. Cuando nosotros enfocamos esa imagen, entonces en el tubo, los haces luminosos que vienen de la lámpara pasan por el centro de la lente, pasan por la parte periférica de la lente, ellos confluyen en un punto determinado
dentro del tubo del microscopio y se forma una imagen invertida, una imagen real invertida, ¿de acuerdo? Esa imagen real invertida se encuentra entre el foco y el lente del ocular, ¿sí? Nuevamente acá les pongo el detalle, que la imagen que nosotros vemos, la lámina que nosotros vemos, nuestro objeto de estudio se encuentra siempre entre el foco, o mejor dicho, está más allá del foco del lente objetivo, ¿de acuerdo? Y este forma una imagen real, invertida y aumentada, ¿sí? Esa imagen que se ha formado dentro del tubo óptico se encuentra entre el foco y la lente del ocular, la cual permite que el ojo lo vea como una imagen más aumentada de la que nos proporcionó el objetivo, pero de manera virtual, que es la que estamos viendo en este punto. ¿De acuerdo? De tal suerte entonces que el ocular lo único que hace es aumentar la imagen de lo que le da el objetivo. ¿Sí? Esa es la forma como se está transformando el objeto que nosotros colocamos como lámina en una imagen que nosotros vemos ampliada posteriormente. Otra cosa importante que quiero que recuerden sobre todo de lo que significa la microscopía, el manejo del microscopio, es que hay que tener cuidado cómo manipularlo, porque a veces no sabemos, por ejemplo, el de hoy sencillamente sacan la lámina o quieren poner la lámina cuando el objetivo está a mayor aumento, y eso es algo que nunca debemos hacer, porque el lente de mayor aumento está tan cerca a la lámina portaobjeto que si nosotros retiramos podremos rayar la lente frontal y entonces malogramos el objeto. Entonces hay que tener ciertos cuidados para la hora de el manejo del microscopio. Y ojo, eso es parte de la evaluación final. El día que ustedes tengan su examen procedimental, yo les voy a dar la lámina y ustedes la lámina van a tener que colocar en el microscopio y ahí van a tener que usar los tornillos, el objetivo, el de menor, el de mayor aumento y enfocar lo que deben demostrar en su preparado histológico. Y yo voy a dejar que ustedes hagan todo eso y voy a ver cómo manipulan el microscopio y eso es parte de la nota también del examen procedimental final. Entonces, a manera de resumen, cuando nosotros vamos a utilizar un microscopio y tenemos que transportarlo, siempre agarrarlo del brazo con una mano y con la otra agarrarla de la base. No lo agarren como solamente del brazo y punto, se acabó. ¿Por qué? Porque sencillamente se nos puede caer. Después de conectarlo, porque casi ahora todos los microscopios son eléctricos, tienen su enchufe, tienen su foquito, hay que empezar el proceso de observación. Entonces lo que hay que hacer es primero girar el revólver al aumento menor. Generalmente debe estar en el aumento menor, porque se entiende que el que ha utilizado antes ha retirado sus láminas y lo ha dejado en el objetivo menor. Pero si no, de todas maneras, nosotros tenemos que verificar si el objetivo está siempre en el menor aumento. Ahí debemos empezar a trabajar. Una vez que tenemos en posición el de menor aumento, que puede ser el de 4X o el de 10X, que son los que están más alejados de la lámina, ahora sí se coloca la lámina en la platina y se levanta esta con el tornillo macrométrico. Una vez que más o menos tenemos ligeramente cerca a la zona de visualización, entonces ahora sí, con mucho cuidado, nos acercamos al ocular, vamos viendo y moviendo el tornillo macrométrico hasta más o menos visualizar la imagen de manera nítida. Si nosotros queremos ver detalles más importantes de la estructura que estamos observando, ahora sí, enfocar mucho mejor con el tornillo micrométrico. Este nos da detalles, repito, mucho más finos de la estructura que estamos visualizando. Una vez ubicada la zona de observación que queremos resaltar, entonces
podemos centrar la imagen en la parte, valga la redundancia, central del campo visual, y ahora sí cambiamos al objetivo de mayor aumento. Y solamente con movimiento del tornillo micrométrico, ya no hay que mover el macrométrico, porque hoy en día el sistema de los objetivos son parafocales. Quiere decir que yo puedo mover de un objetivo que está enfocado a otro objetivo y solamente tengo que mover el micrométrico para hacer los detalles nítidos y finos. Ya no necesito mover el tornillo macrométrico en ese caso. Entonces, una vez que colocado la imagen que yo quiero visualizar en menor aumento en la parte central del campo, cambio al mayor aumento, muevo el tornillo micrométrico y ya tengo visualizado de manera nítida lo que quiero observar. Terminada la visualización, debo cambiar a menor aumento, siempre a menor aumento. Debo bajar la platina y ahora sí retirar la lámina portaobjeto. Ya terminé mi trabajo. Paso final, apago el microscopio y lo cubro con su funda si es que la tuviera. ¿De acuerdo? Esa es la manera más o menos que debemos manejar el microscopio para evitar cualquier mala manipulación que haga que él se malogre el equipo, que es realmente muy costoso. ¿Sí? Sobre todo los objetivos son la parte más costosa de un microscopio, por tanto debemos siempre preservarlo, mantenerlo y manejarlo de tal suerte que estos no se estropeen. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Otra cosa que hay que tener presente siempre, que las imágenes que nosotros vemos en el microscopio, y que a veces la vemos porque nuestro ojo se acomoda muy bien, no siempre están siendo bien iluminadas, ¿de acuerdo? No siempre están siendo bien iluminadas. De pronto para nuestro ojo, sí, porque nuestro ojo se acomoda. Pero si muchas veces nosotros queremos tomar fotografías de esas imágenes, sea para un trabajo de investigación, para una tesis, para una presentación académica o lo que fuera, la foto sí no puede acomodarse, la foto toma la imagen tal cual está y entonces la foto nos va a decir si ese campo visual está bien iluminado o no, si tiene la suficiente brillantez, si hay la suficiente luz, etcétera, etcétera. Y para lograr todas esas características y lógicamente tener una buena foto, es importante hacer lo que se denomina una iluminación de Köhler o de Keller, como quieran llamarle. ¿En qué consiste la iluminación de Köhler? La iluminación de Köhler no es otra cosa que hacer los ajustes suficientes al microscopio para tener una iluminación óptica del campo visual, donde la brillantez sea lo suficiente y además uniforme. Suficiente que significa una intensidad de luz adecuada, pero además que esa intensidad de luz adecuada esté uniforme por todo el campo visual, no solamente localizado en un lado del campo, sino que esté en todo el campo de manera homogénea. De tal suerte que esa iluminación satisfaga, pues, de pronto no solo a nuestro ojo, sino que satisfaga sobre todo a las tomas fotográficas, que es las que habitualmente suelen detectar que esto no está siendo adecuado. Entonces, ¿en qué consiste la iluminación de Köhler? Significa primero un centrado del condensador, un enfoque del condensador y la regulación de los diafragmas tanto de campo como de apertura. Cuando nosotros habitualmente prendemos nuestro microscopio, ustedes van a tener que todo este campo está iluminado. A ver, vamos a revisar. Todo este campo está iluminado, todo esto, ¿de acuerdo? Pero aparentemente nosotros vemos una luz homogénea
repito, para nuestra visualización parece homogénea, pero para una placa fotográfica no lo es. ¿Por qué? Porque de pronto la intensidad de luz mayor no está llegando al centro del microscopio, sino está hacia un lado. ¿Sí? Está hacia un lado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sencillamente, el condensador tiene tornillos y esos tornillos se ajustan para que esta luz que nosotros vemos produzca. Bueno, la pregunta es ¿por qué vemos esta luz aquí? Lo que pasa es que para hacer esta práctica de determinar que no hay un buen centrado del campo de iluminación, se ha cerrado el condensador en el diafragma de campo. Y al cerrar el diafragma de campo que está en el condensador, se ve que la iluminación, el foco de iluminación, la luz está hacia un costado de esta imagen, ¿sí? No está en el centro, sino está a un costado. Entonces, para que esta luz quede en el centro, nosotros tenemos que mover los tornillos del condensador. Vamos moviendo y esa luz entonces se va centrando más, hasta que logre quedarse en el centro. Una vez que se ha quedado en el centro, nosotros ya podemos abrir el diafragma de campo y entonces esta luz intensa va a ser vista en todo este campo, que es el campo de la imagen que nosotros observamos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un primer paso. El centrado del campo luminoso. ¿Y eso con qué se hace? Con los tornillos que tiene el condensador. Acuérdense que el condensador es parte del sistema óptico. Muchas veces cuando nos dicen, a ver, ¿cuáles son las partes ópticas de un microscopio? Siempre decimos objetivo y ocular. Y nos olvidamos del condensador también, que es un sistema de lentes que nos permiten centrar y concentrar los haces luminosos que vienen del foco hacia el punto central, que es nuestro objeto de estudio. Entonces, miren, acá tenemos una imagen, ¿lo recuerdo? Donde el centro del campo visual es este de acá, pero lo que está fuera del centro es la imagen que nosotros estamos observando. O sea, esto de acá tiene que llegar a este punto. ¿Y cómo llega? A través de los tornillos que tiene el condensador para que esta imagen luminosa quede en el centro del sistema. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa hay que hacer? Una vez que está centrado, ven ustedes, ya está en el centro, ¿no? Todo este es nuestro campo visual. Este está el foco, o mejor dicho, la luz que viene del foco. Este es el diafragma de campo que lo hemos cerrado, repito, para poder centrar. Luego esto se tiene que abrir para que se ilumine todo este campo, que es la imagen que nosotros vemos finalmente. Entonces, el segundo paso después del centrado del condensador es el enfoque del condensador. Miren, no solamente se enfoca el objetivo para ver nítida la imagen que nosotros queremos observar, también se enfoca el condensador. ¿Y qué significa enfocar el condensador? El propósito del condensador es concentrar los haces luminosos en nuestro objeto de estudio. ¿Cuál es nuestro objeto de estudio? La lámina. ¿Y cómo concentramos eso? ¿Qué significa cómo enfocamos el condensador? El condensador también tiene su tornillo que lo sube y lo baja. Acuérdense, a ver, no sé si han hecho alguna vez orina y le dice, para observar sedimento urinario tienen que bajar el condensador, ¿no es cierto? Ya. Tiene un tornillo que permite subir y bajar el condensador. Entonces, con ese tornillo, ¿no es cierto? Ustedes van a hacer subir o bajar el condensador. ¿Hasta qué? Si ustedes se dan cuenta, esta zona de acá, periférica, no se ve nítida. No se ve nítida. Sin embargo, esta otra de acá,
se ve más nítida, se ve ya un borde más nítido. Cuando se vea ese borde nítido, significa que nosotros hemos enfocado el condensador. ¿Y qué significa enfocar el condensador nuevamente? Que los haces luminosos que vienen de la fuente luminosa están concentrados en nuestro objeto de estudio. ¿Y por qué queremos concentrarlos ahí? Porque queremos que haya mayor cantidad de ese punto, que es el lugar que queremos visualizar. A mayor cantidad de luz, mejor visualización. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el segundo paso que tenemos que hacer cuando hacemos una iluminación de Cooler. El primero es centrar el condensador, el segundo es enfocar el condensador. Y tercero es iluminar todo el campo ya, ¿de acuerdo? Se dan cuenta que aquí el condensador está cerrado, está iluminando poquito, ¿de acuerdo? Y miren cómo se ve nuestra imagen, ¿sí? En este otro lado, el condensador está abierto, un poco más abierto, pero no absolutamente en todo nuestro campo visual. La imagen se ve mucho mejor, pero no tanto. En cambio, cuando la iluminación involucra todo nuestro campo visual, entonces la imagen se ve mucho más nítida y mucho mejor para la visualización. Y entonces, nosotros tenemos que jugar con este diafragma de campo para ver cuánta luz necesitamos para los propósitos de nuestra visualización. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que significa la iluminación de Cooler. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, eso es lo básico que tenemos que saber más o menos de la microscopía convencional, sobre la microscopía de campo claro, cómo se forma la imagen, cómo debemos manejar nosotros el microscopio para que nos dure más, y tercero, cómo se hace una buena iluminación, la iluminación de Cooler, para lograr buenas fotografías y poder tener buenos elementos para publicación, para la tesis o para lo que sea necesario en donde esté involucrado imágenes en microscopía. ¿Listos? ¿Preguntas? ¿Algo que no quedó claro? ¿Algo que no haya quedado claro, jóvenes? Preguntas, por favor. ¿Todo bien? A ver, espérenme un minutito, por favor. Un minutito, no se vayan, ¿eh? Bien, entonces ahora vamos a hablar de algunos tipos de microscopio que se suelen utilizar en el diagnóstico patológico. ¿Sí? Polarización, contraste de fase, fluorescencia y reflexión de contraste. El de campo oscuro realmente no se utiliza no se utiliza en diagnóstico histológico, histopatológico, habitualmente sí en microbiología, en algunos campos de parasitología, por ejemplo, ¿no? Pero polarización, contraste de fase, fluorescencia y reflexión de contraste sí se utilizan en este campo
del quehacer humano. Vamos a hablar primero sobre la microscopía de polarización, ¿de acuerdo? Me dicen que, ¿frente a qué cosa estamos ahorita? ¿Qué imagen tienen aquí presente? Tejido muscular, profesor. ¿Perdón? Tejido muscular. ¿Qué tipo de tejido muscular? Esquelético, estriado. Esquelético, estriado, ¿de acuerdo? ¿Con alguna coloración especial? A ver, Salcedo. No, profesor, no sé qué coloración es. A ver, ¿a alguien se le ocurre algo? A ver, ¿alguien me puede hablar un poquito sobre el músculo esquelético, estriado? ¿Algunas características? ¿Por qué el término? ¿Qué son las estriaciones? Si se acuerdan de las bandas. Bueno, tienen las bandas I, las bandas A. Las bandas I son las que son más claras y las bandas A, en cambio, son transversales. ¿A esto te refieres? Ujú. Entonces, todos son transversales. Las claras y las oscuras son transversales, ¿no es cierto? Todas son transversales. Solo que unas son claras y otras son oscuras. ¿De acuerdo? Sí, profe. Correcto. Y bueno, Ya, la unidad del tejido muscular estriado-esquelético es el sarcómero. correcto. Muy bien. Y la pregunta es, ha dicho banda A y banda I. ¿Y por qué A y por qué A y por qué I? ¿Y qué significa anisotrópica e isotrópica? La banda I es isotrópica porque es más clara. En cambio, la banda A es oscura. Hay como una doble refracción de la luz. En cambio, en la banda I sí pasa la luz por todas las direcciones. Algo así recuerdo. Correcto. Muy bien. Hay algo de eso, ¿no? Las bandas A e I corresponden a los términos isotrópico y anisotrópico. Y eso tiene que ver un poco con la luz polarizada, ¿no? Las bandas I no giran el plano de luz polarizada, en cambio las bandas A sí giran el plano de luz polarizada. Y entonces la siguiente pregunta es, miren acá, las bandas brillantes que ustedes ven, las brillantes, corresponden a las bandas A anisotrópicas y las bandas oscuritas que ustedes ven corresponden a las bandas I isotrópicas, ¿de acuerdo? Entonces, esto que están viendo acá es un corte de músculo esquelético que se ha coloreado el núcleo con una hematocilina férrica tipo Weiger, pero que se está visualizando con una microscopía de polarización. Por eso ven ustedes el fondo oscuro, ¿no? Y parte del músculo es brillante, ¿no? Se ve iluminado. Las bandas, esas claritas, se ve como brillantes, ¿no? Como si reflejaran mucha luz, ¿cierto? Entonces, eso es producto de una visualización con una microscopía de polarización. Entonces, en virtud de eso, yo les pregunto, si este es un microscopio de polarización, entonces se necesita luz polarizada. ¿Y qué es una luz polarizada? ¿Alguien sabe qué es una luz polarizada?
Dice que la luz polarizada es una luz que vibra en un solo plano, ¿no? Cuando nosotros tenemos una fuente luminosa, supongamos que acá hay un foquito y está emanando luz, la luz viaja en forma de ondas, ¿verdad? Correcto, la luz viaja en forma de ondas y esas ondas van de manera vertical, van de manera horizontal. ¿De qué manera van esas ondas luminosas? ¿Perdón? Aquí está, pues. En todas las direcciones. Por eso aquí está, miren ustedes, en todos los planos, ¿no es cierto? En todos los planos. Así sale la luz, que nosotros tenemos la luz que viene del sol, que sale de nuestro foco, que prendemos un foco, sale luz. La luz está viajando en todas las direcciones, en todos los planos, en los 360 grados de la estructura, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa es luz convencional, luz normal, luz que sale de cualquier fuente luminosa. Una luz polarizada es aquella que vibra en un solo plano. Por ejemplo, esta que está, ven esta rejilla aquí, después de esta rejilla vemos una luz que está pasando solamente de manera vertical. ¿Sí? Esa luz que está pasando solamente de manera vertical y que seguramente va a pasar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, todas vibran en el mismo plano, en el vertical. Entonces, eso es luz polarizada. ¿De acuerdo? ¿Queda clara la idea? Entonces, para formar luz polarizada se necesita un filtro. Ese filtro, en términos académicos, es como una rejilla que deja pasar solamente lo que está en esa posición. Vale decir, si acá tenemos una rejilla que está de manera vertical, entonces por ahí pasarán solamente los haces luminosos que vienen de manera vertical. Pero si esta rejilla la ponemos de manera horizontal, solamente pasarán los haces luminosos de manera horizontal. Y eso que sea vertical o solo horizontal, cada una de ellas es luz polarizada. ¿Qué está clara la idea? Hable. Correcto. Entonces miren ustedes aquí. De acá por este lado izquierdo viene luz en todo sentido, en los 360. Pasa por esta estructura que es un filtro, que hemos dicho que es como una rejilla, y al otro lado solamente está pasando la vertical. Podría ser la horizontal, podría ser la oblicua, pero solo a la oblicua, solo a la horizontal o solo a la vertical. Eso es luz polarizada. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cómo se prepara la luz polarizada? Hemos dicho con un filtro, ¿de acuerdo? Que habitualmente los filtros son cristales. Hay cristales naturales, como por ejemplo el espato de Islandia, que es un tipo de silicato, ¿de acuerdo? Pero también hoy en día hay filtros artificiales, como los filtros Polaroid, que es una gelatina con moléculas repartidas uniformemente, con un rearreglo molecular uniforme. Entonces, esos, tanto el espato de Islandia como el Polaroid, tienen sus moléculas constituidas o arregladas de manera tan uniforme que hacen lo que hemos visto hace un momento, una especie de rejilla que deja pasar solamente luz en un solo plano. ¿De acuerdo? Pues repito, los filtros de polarización pueden ser naturales, por ejemplo, el espato de Islandia, o pueden ser artificiales, como por ejemplo el Polaroid, que se utiliza mucho hoy en día. ¿De acuerdo? Ahora, la siguiente condición es lo siguiente. Ahora sí hablamos del microscopio. El microscopio de polarización, para que trabaje como tal, necesita dos filtros. El microscopio, para que cumpla su papel, necesita dos filtros. Uno llamado polarizador
y otro llamado analizador. ¿Sí? Ambos filtros son lo mismo, son de la misma naturaleza, ¿sí? Solo que el nombre que ellos tienen está en función al lugar que ocupan dentro del microscopio. ¿De acuerdo? Entonces, yo llamo polarizador aquel filtro, repito una vez más, tanto el polarizador como el analizador son estructuras idénticas, similares, de las mismas características, si quieren, del mismo tamaño, de la misma conformación, son lo mismo, pero tienen diferente nombre en virtud del lugar que ocupan dentro del microscopio. El polarizador es el filtro que se encuentra entre la fuente luminosa y el objeto de estudio. Vale decir que debe estar siempre por debajo de la platina o por debajo del condensador o sobre la fuente luminosa. Cumple la condición. Está entre la fuente luminosa y el objeto de estudio. Mientras que el analizador se encuentra entre el objeto de estudio y el ocular. Puede estar sobre la lámina portaobjeto, puede estar dentro del tubo óptico e inclusive puede estar sobre el ocular. Cumple la condición de estar entre el objeto de estudio y el observador. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, acá tengo una rejilla superpuesta sobre otra rejilla. Tengo el polarizador, que es la rejilla, y tengo el analizador, que es la otra rejilla. ¿Sí? Miren ustedes, yo la dispongo en la misma posición a ambas, en la misma posición. Si detrás de este polarizador, si detrás de esta rejilla, yo pongo luz, la luz pasará y yo veré luz en este otro lado. Nuevamente, imagínense que detrás de esta P, que es la rejilla polarizador, hay un foco, ¿sí? Delante de esta rejilla P hay otra rejilla, la rejilla A, que es el analizador. Y yo estoy delante de estas dos rejillas mirando hacia ellas. Entonces prendo el foco que está atrás de la P. ¿Yo veré luz en esta posición? En mi posición, ¿veré pasar la luz por aquí? Esa es la pregunta que les hago. La respuesta es sí, porque la primera rejilla, el polarizador, dejó pasar la luz que solamente venía en el plano vertical, ¿verdad? ¿Sí? Y como quiera que la segunda rejilla, que también es un sistema igual al primero, que es un filtro igual que el primero, también está vertical, la luz que está pasando por aquí es vertical y la que va a pasar por acá también tiene que ser vertical. Y si esto está en posición vertical, entonces yo voy a ver luz en este lado del camino. ¿Se entiende? Sí. Pero ¿qué pasa si yo coloco el otro filtro, lo coloco de manera horizontal? Vale decir perpendicular al P, al primero, al polarizador. Y en las mismas condiciones, detrás de la P, fuente luminosa, y delante de la A, estoy yo mirando. El P, ¿qué va a hacer? Va a filtrar la luz y va a dejar pasar solamente la que viene en el plano vertical. ¿Sí? Y para que esta luz que viene en el plano vertical pase por el segundo filtro, este también tendría que tener la rejilla en posición vertical, pero como está echadita, esta vertical ya no va a pasar por este filtro, porque la puerta está echada, no está parada. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿la luz pasará? No. Y si no pasa la luz, ¿veo luz o veo oscuridad? Oscuro. Oscuro, efectivamente. Muy bien, se está entendiendo la idea. Fíjense ustedes acá. Es lo que está ocurriendo acá. Luz normal, polarizador en posición horizontal, pasa luz polarizada
pero esta rejilla está en posición vertical. ¿Pasa luz al otro lado? No, entonces acá hay oscuridad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Igual acá, lo mismo, la misma idea, solamente con rejillas ahora. ¿Sí? Miren acá. Luz convencional, rejilla vertical, luz polarizada, rejilla transversal, no pasa la luz, al otro lado oscuridad. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay dos filtros, uno sobre de otro. Cuando los filtros están paralelos, hay luz. Cuando los giro uno respecto al otro en sentido perpendicular, se produce oscuridad. ¿Se entiende la idea? Sí, Correcto. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? La pregunta es, ¿y para qué me sirve esto, profesor? ¿Qué hago con esos filtros que se cruzan y no se cruzan? ¿Para qué? Muy bien. Cuando, no sé si tengo una imagen, no. Cuando yo tengo un filtro en la parte del condensador, que se llama polarizador, ¿verdad? Y un filtro en el tubo óptico que está entre el objeto de estudio y el ocular, es el analizador, ¿verdad? Si nosotros colocamos una muestra en el interfaz en donde nosotros habitualmente colocamos, y los dos filtros están de manera paralela, cuando yo veo por el ocular, voy a ver luz y voy a ver la imagen que está en el tejido o en el portaobjeto. Correcto. Pero ¿qué pasa si yo el filtro, el analizador, lo giro y lo pongo transversal respecto al polarizador? Cuando vea por el ocular, ¿voy a ver luz? no, Correcto. Profesor, ¿y para qué me sirve eso? Si con uno veo luz y por tanto la imagen, y por el otro no veo luz, por tanto no veo la imagen, ¿para qué me sirve eso? Muy bien, aquí vamos. Eso me sirve para ver sustancias birrefringentes o anisotrópicas. ¿Cuáles son esas sustancias birrefringentes? Aquellas que giran el plano de luz polarizada. ¿Qué significa? Que si el polarizador está dejando pasar luz en sentido vertical, llega a mi muestra y la muestra tiene sustancias birrefringentes, esa luz ya no pasa de manera vertical, sino ahora pasa de manera horizontal. Y si en el analizador está en ese sentido, en el horizontal, porque repito, para hacer una observación con microscopía de polarización, los filtros deben estar de manera cruzada, de manera perpendicular. Vale decir, yo debería ver una imagen oscura en el ocular, pero si en mi muestra hay sustancias birrefringentes, estas van a girar el plano de luz polarizada y van a pasar por el analizador. Y por tanto, yo voy a observar un fondo oscuro con, con estructuras brillantes, como lo hemos visto hace un momentito con el músculo esquelético. ¿De acuerdo? ¿Está quedando clara la idea? ¿podría repetir la última parte, por favor? Ya, les decía yo, en microscopía de polarización, los filtros se usan cruzados, vale decir, en la forma así, oscura. Cuando yo veo imagen oscura. ¿Por qué? Porque lo que estoy buscando es verificar si existen sustancias birrefringentes o no.
Si las pongo de manera perpendicular, perdón, de manera paralela, va a pasar luz por las dos. Yo no sé si hay sustancias birrefringentes porque todo está iluminado. En cambio, si pongo de manera cruzada, el fondo lo voy a ver oscuro. Y si hay sustancias birrefringentes en la estructura, en mi tejido, entonces estas, como giran el plano de luz polarizada, ellas sí van a pasar por el analizador, van a llegar al ocular y yo voy a poder visualizar esas estructuras brillantes. Como hemos visto, repito, en la imagen de músculo esquelético, donde hay bandas brillantes y bandas oscuras, ¿sí? Con el fondo oscuro, además. ¿De acuerdo? ¿Ahora sí? Sí, ya, gracias. Correcto. Entonces, ¿para qué me sirve, repito? Para mostrar sustancias birrefringentes. Lo que ocurre, por ejemplo, cuando observamos el amiloide coloreado con rojo Congo. Esto es un glomérulo renal que tiene almacenado gran cantidad de sustancia amiloide coloreado con rojo Congo, que se colorea de rosado, naranja, rojito. Es el acúmulo de amiloide visto con rojo Congo. Sin embargo, podrían haber sustancias que, no siendo amiloide, también captan el color de esta sustancia, de este colorante. Para darle especificidad a este procedimiento es que nosotros visualizamos con luz polarizada o con microscopio de polarización. Y entonces vamos a ver que no todo lo que era naranja en el método visto con campo claro, no todo lo que es naranja era amiloide. Solo lo que luego brilla de color verde, manzana, como es lo que estoy enfocando o estoy señalando con el puntero. ¿De acuerdo? Todo el glomérulo tenía color rosado casi, pero no todo era amiloide, sino algunas zonas solamente. ¿De acuerdo? Para eso me sirve entonces esto, ¿no? Todo lo que es verde brillante aquí corresponde a amiloide. Lo que tiene otro color, amarillo, naranja, es otra sustancia, colágeno puede ser, por ejemplo. ¿De acuerdo? Solo lo verde es amiloide. ¿De acuerdo? Listo. Acá tenemos un tejido renal donde ha habido una intoxicación por etilenglicol y donde se han formado cristales dentro del órgano. Y entonces, visto con luz polarizada, vemos que estas zonas son brillantes. Son brillantes. ¿De acuerdo? El fondo es más o menos oscurito, más oscuro que lo convencional, pero las estructuras birrefringentes son estructuras brillantes, ¿no? Destacan en el fondo un poco más oscuro. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Es la imagen en muerto de lo que hace un momento les mostré moviéndose, una ameba de vida libre, una Naegleria, mal no recuerdo, ¿no? Vista con microscopía diferente a la microscopía convencional. Es una microscopía donde no se hace uso de colorantes, ¿no es cierto? Es una imagen sin colorear, pero que nos permite ver su núcleo, sus vacuolas, algunas organelas, vistas sin necesidad de colorear, solamente con un microscopio denominado microscopio de contraste de fase. Microscopio de contraste de fase. ¿Qué significa contraste de fase? Entonces, vamos a ver ciertas cositas que nos van a encaminar a entender a esta microscopía. Nosotros sabemos que la luz viaja de manera ondulante, ¿verdad? ¿Sí? Correcto. Cuando nosotros observamos una imagen histológica, vemos núcleos, vemos citoplasma, vemos bordes celulares, etc. Y nosotros vemos una iluminación homogénea, continua. No decimos, mira, acá estoy viendo un poquito más oscuro porque la luz está atrasando, o acá vemos la luz que está más rápida que en el otro lado, que en el núcleo se ve más que la luz está viniendo más lento,
o que en el citoplasma está más rápido. No podemos ver eso. Nosotros vemos luz y punto. ¿Cierto? Sin embargo, respecto a las ondas luminosas, hay que tener claro lo siguiente. La luz pasa por el tejido y cuando pasa por el tejido va a pasar por zonas como el citoplasma, va a pasar zonas como las membranas citoplasmáticas o membranas nucleares, va a pasar por el núcleo y cada una de estas partes de la célula, del tejido, tiene diferente densidad óptica. Es como, por ejemplo, a ver, no es lo mismo que ustedes pasen por un corredor vacío de gente, estén corriendo y pasen por un corredor vacío de gente, que quieran pasar corriendo y encuentren un corredor lleno de gente. En el primer caso pasarán rápido y en el segundo caso irán más lento. ¿Por qué? Porque las personas están obstruyendo su paso. Eso quiere decir, si tenemos dos corredores, uno con gente y otro sin gente, ponemos dos personas con las mismas capacidades, con los mismos talentos, con la misma aspecto físico, corporal y atlética. Y entonces decimos a su marca listo ya y corran y pasen hacia el otro lado del corredor. ¿Quién va a llegar primero al otro lado? Obvio, ¿verdad? Aquel que tiene el corredor libre, vacío, porque el otro va a tener varios obstáculos que pasar. Entonces, si nosotros tenemos una fuente luminosa, porque eso sí, en el microscopio hay una fuente luminosa y la luz que sale ahí, todos los haces luminosos salen en el mismo tiempo, ¿verdad? Pero cuando llegan al tejido, algunos haces luminosos avanzan más rápido que otros por la densidad, por la estructura del tejido. Una membrana citoplasmática tiene mayor contenido proteíco, lipídico que el citoplasma, que es un poco más ralo. Y por tanto, la luz que pasa por el citoplasma de pronto va un poco más adelante que la luz que pasa por la membrana. ¿Me estoy dejando entender? Correcto. Entonces, yo digo lo siguiente. Cuando o mejor dicho, cuando la luz sale de una fuente luminosa, todos los haces luminosos están yendo, y así se llama, están yendo en fase, así se llama. ¿Qué significa ir en fase? Lógicamente, como van bajo la forma de onda, cuando un haz luminoso está subiendo, el otro también. Llega a la cima, uno, el otro también. Baja uno y el otro también está bajando. Llega al valle y el otro también llega al valle. Sigue subiendo y así sucesivamente. Todos los haces luminosos van así, al unísono, van en fase. Así se llama, fase. Viajan a la misma velocidad y subiendo y bajando igualitos, al unísono. Eso se llama ir en fase. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando llegan a una fuente de obstáculo? Una onda pasa más rápido que la otra. Y si sucede eso, ya no están en fase. Esas ondas están desfasadas. ¿Sí? Ya están desfasadas. ¿Por qué? Porque una probablemente ya está en bajada y la otra recién está subiendo. O la otra ya bajó, la otra recién está subiendo. ¿Sí? Entonces ya no están al unísono, están en otro momento. Por eso se dice que están desfasadas. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Correcto. La siguiente pregunta es, ¿qué sucede cuando dos ondas luminosas desfasadas llegan a un punto para formar una imagen? Acuérdense ustedes, en la diapositiva que les presenté, cómo se forma la imagen en el tubo óptico, ¿no? Con el ocular, con el objetivo, ¿verdad?
¿sí? Se dan cuenta que la luz pasa por la muestra y una luz pasa por el centro del lente y la otra luz pasa por el borde del lente. Ellos se juntan en algún punto del tubo óptico para formar la imagen. Mira, esas ondas luminosas que llegan, que van por diferente lugar, se juntan en algún punto y forman la imagen. Imagínense ustedes, si esas ondas luminosas desfasadas, y lógicamente que llegan desfasadas, porque están pasando por una estructura que tiene diferente densidad para las ondas luminosas. Y lógicamente, ellas llegan y llegan desfasadas y forman la imagen. Pero ¿qué sucede en términos claros cuando dos ondas desfasadas llegan a un punto para formar la imagen? Sucede lo siguiente. Cuando dos ondas en algún lugar del tubo óptico llegan, supongamos que llegan al unísono, llegan en fase, porque también van a llegar ondas en fase, porque varias ondas luminosas pasan por el citoplasma, otras pasan por la membrana, pero todas las que pasan por el citoplasma llegan al unísono, ¿no es cierto? Y esas ondas cuando llegan al unísono para formar la imagen, ¿qué pasa con su onda? ¿Qué pasa? Su cima se hace más alta y su valle más profundo. Y eso, aunque la longitud es la misma, miren, su longitud es de aquí, a ver, su longitud es de aquí a aquí, igual que aquí, es la misma longitud de aquí a aquí, ¿sí? Su longitud es la misma, ¿sí? Pero ¿qué ha variado? Su altura. ¿Eso qué significa? Su intensidad luminosa. Su longitud de onda es la misma, pero su intensidad luminosa es mayor. Entonces, cuando dos ondas que llegan al unísono se juntan para formar la imagen, aumenta su intensidad. ¿Por qué? Supongamos que esto es, el valle arriba es como +1, la cima es como +1, el valle es como -1, ¿no? Si ambas llegan al unísono, en +1 se aumenta, pues no, es +2, más intenso, o en -2, más intenso, ¿sí? Por eso aumenta la luminosidad. Pero ¿qué pasa si van llegando en diferente fase? En diferente fase, o completamente desfasadas. ¿Qué pasa? Sencillamente van a ir habiendo intensidades diferentes y va a llegar un momento en que en algunos de los casos la sumatoria de +1 y -1, porque llegan recontra desfasada, uno encima y el otro valle, +1, -1, se anula. ¿Eso qué significa? Oscuridad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede habitualmente en el tubo óptico. Pero de repente esto no sucede totalmente. Pero esto sí, diferentes intensidades luminosas. Pero nuestro ojo no es capaz de discernir si esta luz es más intensa que esta de acá, porque estamos viendo una imagen homogénea en todo el campo visual. No es capaz nuestro ojo de distinguir esas intensidades diferentes. Lo único que podría distinguir nuestro ojo es luminosidad y oscuridad, nada más. Esto habitualmente no sucede. ¿Por qué? Porque los retrasos o el desfase que hay entre una onda y otra respecto al tejido no es totalmente grande, no es totalmente el contrario el uno del otro. Hay pequeños desfases, pequeños. Por tanto, va a haber luminosidad de diferente intensidad, pero al fin y al cabo de luminosidad. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Lo que le decía, que esto habitualmente no ocurre porque el desfase no es tan grande para que ocurra que uno llegue en valle y el otro llegue encima, ¿ya? En cuyo caso se anularía. Eso no ocurre habitualmente, ¿no? Entonces, ¿qué hace el microscopio de contraste de fase para que se produzca esa gran diferencia? Para que
el sistema haga que hayan luces que lleguen totalmente desfasadas y otras que lógicamente lleguen en una fase diferencial que pueda producir luminosidad. Pero también necesita que haya un desfase total para que también haya oscuridad. Y esos cambios estrictos, rígidos, duros, va a producir que algunas zonas, como han visto en la imagen que les mostré, algunas zonas sean brillantes y otras zonas sean oscuras. Pero eso es por los artificios que hace el microscopio para producir ese desfase total. ¿Y qué artificios tiene o qué elementos adicionales tiene un microscopio de contraste de fase para que cumpla ese papel? Tiene dos elementos. Un condensador, denominado condensador de fase, y algo que se llama una placa de fase. Entonces, el condensador de fase se encuentra en la posición del condensador, lógicamente, y la placa de fase habitualmente se encuentra en el objetivo, ¿ya? En el objetivo. ¿Qué características tiene el condensador y qué características tiene la placa de fase? El condensador, nosotros sabemos que un condensador convencional es un lente que enfoca la luz que viene de la fuente luminosa, ¿de acuerdo? Y esa fuente luminosa llega a nuestra muestra, a nuestro objeto de estudio, a nuestro espécimen, como un cono sólido de luz. ¿Qué significa un cono sólido de luz? Esta es nuestra fuente luminosa, luz, 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 condensador, luz, 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 y llega acá al espécimen y sale un cono invertido de luz, 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 y toda esta zona desde este lado hasta este otro lado está lleno de luz. Desde este lado hasta este lado, toda esta zona está lleno de luz. Eso es un condensador convencional. En el caso del condensador de fase, no llega un cono sólido de luz, sino un cono hueco de luz. ¿Qué significa esto? Significa que teniendo el condensador un anillo central que impide que pase la luz por la zona del centro y solamente permite que pase luz periférica, haciendo que lo siguiente: luz por este pedacito, luz por este pedacito, pero no hay luz por esta zona. Esto es oscuridad, es negro, es hueco, no hay luz. A diferencia del condensador de campo claro, que todo esto es luz. Desde este lado a este lado es luz, todo esto. En cambio, el condensador de fase solamente tiene una luz periférica. Y así camina, y cuando enfoca al espécimen, enfoca y solamente con luz periférica. La luz o la parte central no tiene luz, es oscuridad. ¿Por qué? Porque ha habido una placa central que impide que pase luz por esa zona. ¿De acuerdo? Esto es vista de manera frontal. Esto es vista de manera lateral. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Correcto. Y ese cono de luz que nosotros tenemos acá, pasa por el objetivo, por los lentes objetivos, y llega hacia la placa de fase. Luego vamos a mostrar cómo es la placa de fase. Y esa parte de la luz coincide con una zona central, mejor dicho, un anillo de la placa de fase. Esta es una vista lateral también de la placa de fase. La placa de fase es una estructura, es un vidrio, digamos, es un vidrio, ¿de acuerdo? Que en la parte central y en la parte periférica es más gruesa que en la parte circular. Miren acá, este es visto de manera frontal, ¿de acuerdo? Parte gruesa, y esta zona de acá es como un canal, que es más delgadito. Ven acá,
más delgadito. Este es más grueso, este es más delgado. ¿Sí? Y esta luz coincide con esa zona delgada. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Muy bien. Eso quiere decir que yo tengo un condensador de fase que debe coincidir con la placa de fase. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un condensador para mi objetivo de 10, significa que tendré otro condensador para el objetivo de 40. Sí, porque la placa de fase de 40 es de diferente tamaño que la placa de fase del de 10 y que del de 4. Por tanto, cada vez que yo cambie de objetivo, voy a tener que cambiar de condensador. Entonces, así como en nuestro microscopio convencional tenemos un revólver donde están los objetivos y cambiamos a voluntad cuando necesitemos cambiar de aumento, igual en un condensador de fase también tenemos un revólver que lo giramos cuando cambiamos de objetivo. Si estábamos en el objetivo de 4, nuestro condensador era de 4. Cambiamos a un objetivo de 10, cambiamos a un condensador de 10. Pasamos a un objetivo de 40, cambiamos a un condensador de 40. ¿Por qué? Porque cada uno de estos círculos de iluminación que forman el cono de iluminación va a ser diferente a cada placa de fase correspondiente. ¿Listos? Ahora bien, se ha determinado por estudios que cuando la luz en el tejido pasa por diferentes zonas de densidad, o mejor dicho, pasa por zona de densidad diferente, hay haces luminosos que tienden a desfasarse un cuarto de longitud de onda. ¿Sí? Un cuarto de longitud. Y ese cuarto de longitud de onda, con el resto de la luz que se une para formar una imagen, siempre sigue formando luz. Por tanto, no va a haber diferencias para nosotros en intensidad luminosa porque nuestro ojo no es capaz de ver esos cambios. Entonces, el propósito de esta placa de fase es que la luz que se retrasó un cuarto de longitud de onda se retrasa en esta parte más gruesa otro cuarto de longitud de onda. Entonces, cuando nosotros estamos viendo una imagen, la luz pasa por la muestra, ¿no es cierto? Sigue su trayecto. Algunos siguen su trayecto, ¿verdad? Pasan por la zona más pequeña. Pero otra zona luminosa se desvían. Y van a pasar por la zona más gruesa. ¿Y qué sucede con esa zona más gruesa? Va a retrasar la luz otro cuarto de longitud de onda, un cuarto de la muestra y otro cuarto de la placa de fase es media longitud de onda. Entonces, cuando se retrasa media longitud de onda, significa que si una onda luminosa estaba encima, en la parte más alta, el otro va a estar en valle. Y entonces ahí, más 1 menos 1, se van a anular. ¿De acuerdo? Entonces, va a haber luz que pasa por la zona convencional, va a haber luz que pasa por la zona gruesa y de diferentes recorridos y de diferente desfase. Pero va a haber unos que llegan en gran desfase, como media longitud de onda, otros que llegan en determinados desfases. Pero lo que va a importar aquí para la formación de la imagen final es aquellas que llegan en desfases diferentes versus aquellas que llegan en completo desfase, haciendo que se produzcan zonas luminiscentes y zonas oscuras como las que hemos visto en las imágenes precedentes. ¿Sí? Nuevamente acá para que vean la imagen.
El condensador, fíjense ustedes, luz, condensador, acá hay una diafragma central que impide el paso de luz, solamente hay luz periférica, la zona central es hueca, no hay luz, ¿sí? Concentra luz en el espécimen, en la muestra, ¿no es cierto? Sigue su ruta, igualito, pasa por la zona delgada, pero hay otras que se desvían y pasan por la zona gruesa, la parte central, ¿no es cierto? Y luego forman una imagen con la consiguiente contraste que hemos dicho, ¿no es cierto? Vean ustedes lo que les estoy mencionando, ¿no? Luz, muestra, y fíjense ustedes, esta luz que pasaba solamente y que tenía que seguir su curso solamente por este lado, tiene diferentes zonas de desvío, ¿no es cierto? Pasa por zonas gruesas, por zonas delgadas, por zona gruesa, por zona delgada, por zonas gruesas. En algún punto del tubo arriba se juntarán para formar la imagen y por tanto habrá desfase total o medio desfase y por tanto habrá zonas oscuras y zonas claras o brillantes. ¿Queda clara la idea? Profesor, ¿podría volver a repetir, por favor? Quedamos hace un rato en que la luz viajaba en fase, ¿verdad? ¿Qué significaba fase? Que cuando una sube, el otro baja. Perdón, una sube, el otro también sube. Cuando uno baja, el otro también baja. Están en fase cuando van al unísono, ¿verdad? ¿Pueden desfasarse? Sí, de hecho que se desfasan cuando pasan estos por estructuras que estamos estudiando, como los tejidos. Y estos tejidos van a desfasar, ¿por qué? Porque hay zonas que tienen mayor densidad que otras. Y por tanto, unas van a pasar más rápidas que otras. Y por tanto, van a salir desfasadas. De todas maneras, estas estructuras o estos haces luminosos se tienen que juntar en algún punto del tubo óptico para formar la imagen. Y entonces, al ir desfasadas, pueden abrillantarse más o abrillantarse menos, pero nosotros no podemos detectar con nuestro ojo, ¿sí? La única manera de desnotar ese desfase es que el desfase sea total, positivo y negativo, ¿de acuerdo? Que se anulen totalmente, ¿sí? Pero eso no se va a lograr en tanto el desfase que hay en nuestra muestra es solamente de 1/4 de longitud de onda. Tendría que haber por lo menos media longitud de onda para que el desfase sea total. ¿Y cómo se logra eso? Gracias a esto que se ha llamado placa óptica. Perdón, placa de fase. ¿Sí? Una placa de fase cuyo grosor hace que la luz se retrase otro 1/4 de longitud de onda, sumando al 1/4 que retrasó en el tejido ya sería media longitud de onda. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra imagen en la platina y dejamos que pase la luz, hemos dicho, no como cono sólido, sino como cono hueco, ¿verdad? Porque esta zona de acá central no tiene luz, solamente la parte periférica, porque hemos visto acá, hay una placa oscura que no deja pasar la luz, ¿cierto? Entonces, cuando esa luz se enfoca en el espécimen, la luz sigue su camino en algunos casos, pero en otros casos se desvía, pasando algunas veces por zona gruesa, por zona delgada, por zona gruesa, delgada y gruesa. Aquellas zonas donde pasa por la parte más gruesa, también se está retrasando otro 1/4 de longitud de onda, sumado a lo que ya se retrasó en la muestra, es media longitud de onda. Entonces, esa que se ha retrasado media longitud de onda versus aquellas que están en fase normal, se van a anular en algún lugar y va a formarse oscuridad. Pero también hay otras que llegan en diferentes estadios de fase, que van a aumentar su luminosidad o más o menos mantenerla luminosa. Y entonces ese contraste de ir en fase o en desfase, por eso se llama contraste de fase, hace que hayan zonas brillantes y zonas oscuras en la formación de la imagen. ¿Quedó más claro ahora? Sí, profesor, gracias. Correcto. Entonces, en virtud a eso,
Hoy en día inclusive hay dos sistemas de contraste de fase, uno que se llama positivo y otro que se llama negativo. En el caso del positivo, ¿de acuerdo? En el caso del positivo, tenemos un anillo que es más delgado que el resto de la estructura, ¿sí? Toda la estructura es gruesa y tenemos un anillo circular que es más delgado, ¿sí? Entonces, decimos que hay un contraste de fase positivo, como estamos viendo en la imagen superior, ¿sí? Derecha. Zonas oscuras, zonas claras, ¿de acuerdo? En cambio, en el contraste negativo es al revés. La parte periférica y la parte central es más delgadita y la parte circular, esta es más gruesa, ¿sí? Como lo vemos aquí, ¿sí? La parte periférica es más delgada, esta parte circular más gruesa y la parte central es más delgada. Entonces ahí se forma una imagen negativa, inversa. Lo que es negro acá arriba, aquí abajo es blanco. Y lo que es más claro aquí arriba, aquí abajo es más oscuro. ¿Sí? Eso es la única diferencia. Pero el principio es el mismo. ¿De acuerdo? Y en ese sentido, entonces, ustedes pueden ver que se pueden ver estructuras sin necesidad de colorear porque el mismo contraste, la misma brillantez y oscuridad hacen destacar las estructuras internas que puedan tener los tejidos o estructuras que estamos observando en el microscopio. Miren, nuevamente acá, oscuro el núcleo, claro el núcleo, ¿no? Para decir que uno es positivo y otro es negativo, ¿sí? Esto visto con contraste de fase es una mórula, ¿no es cierto? Eso es extraído de un ratoncito, del útero de un ratoncito, de un embarazo, pues, de un ratoncito, ¿no? Ven ustedes cómo las células se van dividiendo, ¿no? Ven ustedes cómo se ve inclusive la trama de la cromatina, del ADN, ¿no? ¿Sí? De los cromosomas y todo, sin necesidad de coloración. Cultivo de fibroblastos, fíjense ustedes el núcleo, qué bien se ve, miren el nucleolo prominente, las organelas que se ven, algunas inclusiones vaculares, sin necesidad de hacer coloraciones y inclusive vivos, moviéndose. Y bueno, lo que les mostré al comienzo, ¿no? Una ameba de vida libre en plena visualización. ¿Listos? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bien. El otro microscopio de gran uso es el microscopio de fluorescencia. Hace un momentito, cuando les estaba mostrando las primeras imágenes, me dijeron, esto es piel. Y yo les decía, esta piel no es tan sana, le digo, porque tiene por aquí un infiltrado leucocitario. Y el infiltrado podría deberse, les decía, a procesos inflamatorios alérgicos o procesos infecciosos, e inclusive, le decía, podían ser producto de una enfermedad autoinmune. Y cuando hay una enfermedad autoinmune, hay anticuerpos depositados en el tejido que están atacando al propio tejido, ¿no? Entonces, a través de métodos inmunohistoquímicos como la inmunofluorescencia, nosotros podemos ver esos depósitos usando anticuerpos contra inmunoglobulina humana. Y si esos anticuerpos los marcamos con un fluorocromo, podemos ver esta estructura brillante que indica que hay anticuerpos anti el tejido, una enfermedad autoinmune. Pero eso no es visto con un microscopio convencional, sino es visto con un microscopio de fluorescencia, diferente al convencional. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar diciendo lo siguiente. Que la fluorescencia es un fenómeno de fotoluminiscencia. ¿Qué significa fotoluminiscencia? Luz que produce luz. ¿Sí? Para diferenciar de otros fenómenos de luminiscencia, ¿no? Por ejemplo, la termoluminiscencia. El calor produce luz.
O, por ejemplo, otros fenómenos de luminiscencia, como la quimiluminiscencia. Las reacciones químicas producen luz, por poner algunos ejemplos. En el caso de la fluorescencia, luz que produce luz. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando la luz incide sobre un cuerpo? ¿Qué pasa? Puede ocurrir diferentes fenómenos. La luz se puede reflejar. Llega al cuerpo y se refleja. La luz se puede transmitir. La luz pasa de frente por la sustancia y pasa al otro lado. Y la luz se puede absorber. Y las tres cosas pueden suceder simultáneamente. La luz se puede absorber. Y cuando se absorbe la luz, se está absorbiendo energía, ¿no es cierto? Cuando se absorbe luz, la estructura está absorbiendo energía, ¿sí? ¿Y qué pasa con esa luz absorbida, esa energía absorbida? Puede producir cambios, modificar cambios en diversas partes moleculares. Las moléculas habitualmente están vibrando, están rotando, tienen sus niveles electrónicos, ¿sí? Entonces, dependiendo de la cantidad de luz, la vibración va a aumentar. El movimiento de rotación de las moléculas puede aumentar y los niveles electrónicos pueden alterarse. Todo depende de la cantidad de luz o de la cantidad de energía de esa luz. ¿De acuerdo? Cuando esa luz ha sido absorbida con cierta cantidad de energía, esa energía captada o ganada por esa molécula no siempre se va a quedar ahí. Sabemos que toda materia tiende al reposo, tiende al estado original. Entonces, de algún modo, esa molécula que ha ganado energía, esa sustancia que ha ganado energía, ese cuerpo que ha ganado energía, va a eliminarla. ¿Y cómo la elimina? De diferentes formas. Puede que esa energía haya sido suficiente para disociar la molécula. La energía hace que se disocie la molécula y se acabó la energía. Se quedan dos cuerpos o dos moléculas diferentes en estado de reposo. La molécula puede eliminar esa energía a través de eliminación de calor. Esa energía ganada la elimina bajo calor. Entonces nosotros sentimos al cuerpo algo de calor. O también puede eliminarse esa energía a través de la emisión de luz. Entonces, todo va a depender de qué tipo de energía, de qué cantidad de energía ha ganado esa molécula y de qué tipo de molécula también estamos hablando para que esa pérdida o esa disipación de energía termine en disociación, en calor o en luz. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Correcto. En fotoluminiscencia, y en general, en estos fenómenos, hay una ley denominada ley de Stokes que dice que la luz emitida por fluorescencia tiene una longitud de onda mayor que la luz excitadora absorbida. Eso ténganlo presente. La luz emitida por fluorescencia tiene una longitud de onda mayor que la luz excitadora absorbida. ¿De acuerdo? En términos de fotoluminiscencia, hay dos términos que hay que saber diferenciarlos. Uno es la fluorescencia y otro es la fosforescencia. Cuando hablamos de fluorescencia cuando nosotros excitamos una molécula con una longitud de onda determinada y simultáneamente esa molécula está irradiando luz de otra longitud de onda, simultáneamente. Irradiamos con una longitud de onda generalmente de gran cantidad de energía y la molécula empieza a emitir luz de una cantidad de energía menor, pero visible habitualmente. Eso es fluorescencia. Y cuando nosotros cesamos la fuente de excitación, la molécula deja de emitir luz. Eso es fluorescencia. En cambio, fosforescencia es el mismo fenómeno, pero que sin embargo, cuando se cesa la fuente de excitación, la molécula puede seguir irradiando luz por varios segundos, inclusive minutos.
Eso es fosforescencia. El principio físico es el mismo. Lo que diferencia es el tiempo de emisión después de haber cesado la fuente de excitación. En la fluorescencia cesa la emisión al momento de cesar la fuente de excitación. En la fosforescencia, después de cesado la fuente de excitación, la sustancia tiende a seguir emitiendo luz por varios segundos e inclusive minutos. ¿De acuerdo? Tipos de fluorescencia, primaria, secundaria. La primaria es aquella en la que la molécula, por su propia naturaleza, tiende a emitir luz después de haber sido excitada. Por ejemplo, los fluorocromos. ¿Sí? Los fluorocromos son moléculas que tú irradias con una luz de gran cantidad de energía, de inmediato empieza a emitir, porque tiene su naturaleza molecular, hace que ellas tengan esa propiedad. Algunas estructuras de nuestro organismo también tienen esa propiedad, ¿de acuerdo? De manera natural. Por ejemplo, las lipofucsinas, la vitamina A, las porfirinas, las fibras colágenas, ellas tienen fluorescencia primaria. Solamente necesitan ser irradiadas por una fuente de excitación para que ellas puedan emitir, ¿de acuerdo? Las fibras elásticas también. La fluorescencia secundaria es aquella que se obtiene después de que el cuerpo, la sustancia, la estructura ha reaccionado con algo para que le confiera dicha propiedad, ¿sí? ¿Ya? Una sustancia por su propia naturaleza no tiene fluorescencia, pero le adicionamos algo que hace que a través de ella podemos demostrar la presencia de esta otra sustancia. Por ejemplo, el ejemplo que les di hace un momento, ¿no? Hay anticuerpos que están depositados en una enfermedad autoinmune, yo lo demuestro a través de otro anticuerpo, ¿sí? Pero este anticuerpo, ¿cómo lo detecto? Tengo que marcarlo con algo para que pueda ser detectado. Entonces lo marco con un fluorocromo. Ese anticuerpo tiene una fluorescencia secundaria, porque el anticuerpo no irradia luz por su propia naturaleza, sino porque le he marcado, entre comillas, lo he coloreado con un fluorocromo. ¿De acuerdo? Eso es fluorescencia secundaria. Ahora, la fluorescencia secundaria puede ser de dos tipos a su vez. Una por inducción química y el otro por fluorocromos. El fluorocromos lo acabo de explicar. Una sustancia no tiene capacidad de fluorecer, yo le agrego un fluorocromo que sí tiene esa propiedad, hago que se anexen, que se unan como una coloración y luego irradio y a través de ese fluorocromo estoy demostrando este anticuerpo, por ejemplo, o estoy demostrando el núcleo, o estoy demostrando cualquier otra sustancia. Pero por el uso de sustancias que tienen fluorescencia primaria como los fluorocromos. Y hablo de inducción química cuando una sustancia por su propia naturaleza no tiene fluorescencia. Lo hago reaccionar con otra sustancia que por su propia naturaleza no tiene fluorescencia. Pero cuando ellas reaccionan entre sí, producen una sustancia que sí tiene capacidad de fluorecer. ¿De acuerdo? La inducción química, por ejemplo, la que se da en las catecolaminas. ¿De acuerdo? Las catecolaminas no tienen fluorescencia primaria. El formol no tiene fluorescencia primaria. Cuando ellas reaccionan entre sí, producen una sustancia, las catecolaminas se modifican de tal suerte que se produce una sustancia que tiene capacidad de fluorecer. Entonces, yo quiero demostrar catecolaminas, una glándula adrenal, por ejemplo. Fijo mi tejido en formol, hago mi corte histológico, lo pongo en la lámina, lo someto a una luz ultravioleta y esas catecolaminas, si están presentes, van a fluorecer sin ningún problema. Eso es inducción química. ¿De acuerdo? Y los fluorocromos ya lo mencionamos. Ejemplo de fluorocromos, acridinaonas, rodamina, isotiacenato de fluoresceína y otros más. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo demostramos la fluorescencia? Con el microscopio de fluorescencia. Y al igual que los otros microscopios que hemos visto, tienen elementos diferentes al microscopio convencional que los caracteriza para que puedan producir esos beneficios que nosotros queremos obtener. Entonces, un microscopio de fluorescencia tiene 3 elementos diferentes a los convencionales. Primero, la lámpara no es una lámpara convencional, es una lámpara de alta presión. ¿Y por qué de alta presión? Porque solamente con una presión alta, esa lámpara va a ser capaz de generar luz ultravioleta.
Una luz ultravioleta que tiene gran cantidad de energía, ¿no es cierto? Tiene una longitud de onda más pequeña que la luz visible, pero tiene una gran cantidad de energía, ¿de acuerdo? Filtros. Filtros que permiten bloquear, filtros que permiten excitar. ¿Excitar qué? Hacer que lo que queremos utilizar, que es la luz UV, sea la única que pase a nuestro objeto de estudio. Porque cuando hemos dicho la lámpara de alta presión produce luz, pero produce luz visible y produce luz ultravioleta. Y nosotros lo único que necesitamos es luz ultravioleta. Entonces, debemos eliminar la luz visible. Entonces podemos, lo que se llaman filtros excitadores, los filtros que dejan pasar la luz que excita, pues. ¿Y cuál es la luz que excita? La luz UV. La luz visible no nos interesa, por eso el filtro impide que pase la luz visible y solo deja pasar la luz UV, ¿sí? Y también tenemos filtros bloqueadores. Los filtros bloqueadores que permiten lo contrario ahora, lo contrario, impiden que pase la luz UV, pero permiten que pase la luz visible. Ahora bien, la luz o el filtro excitador está habitualmente después de la fuente luminosa, pero antes del espécimen, antes de la muestra. ¿Por qué? Porque en ese canal solamente necesitamos que pase la luz UV para que excite a mi muestra. No necesito luz visible. En cambio, una vez utilizada la luz UV, esa luz UV yo no quiero que siga pasando por el objetivo, porque sigue pasando el objetivo va a llegar al ocular y el ocular va a llegar a mi ojo. Y la luz UV es perjudicial, no solamente para nuestra piel, peor para nuestro ojo. Por eso nosotros debemos impedir que esa luz UV llegue a nuestro ojo. ¿Y con qué? Con los filtros bloqueadores. Entonces, ¿qué hacen los filtros bloqueadores? Están entre el objeto de estudio y el ojo humano. Entonces, ¿qué hacen? Bloquean, impiden el paso de luz UV y solo permiten el paso de la luz visible. ¿De acuerdo? ¿Y qué otra cosa tenemos? Lentes. Lentes diferentes a los convencionales. Son lentes de cuarzo, lentes de fluorito. ¿De acuerdo? Que no tienen fluorescencia primaria. Y no es que los objetivos o los lentes de los lentes convencionales de campo claro tengan fluorescencia, pero sí los pegamentos con que se unen esos lentes. Deben recordar ustedes que un lente objetivo o un lente ocular no es solamente un lente, sino es un sistema de lentes. Ahí han convergido varios lentes de diferente tipo que permiten eliminar los tipos de aberraciones que ustedes seguramente ya conocen por física o qué sé yo, ¿sí? Entonces, esos sistemas de lentes son lentes uno pegado al otro, formando un lente de tipo característico para la visualización. Pero eso es un conjunto de lentes. Y ese conjunto de lentes está pegado con algo. Y ese pegamento habitualmente tiene fluorescencia primaria que lógicamente interferiría con el producto de la visualización. Por eso hay que usar otros lentes diferentes a los convencionales, como son los de cuarzo y de fluorito. ¿Hasta aquí está claro el asunto o tienen alguna duda? Muy bien. Entonces, más o menos, este es el esquema de un microscopio de fluorescencia, ¿no? Hay dos tipos, o hay dos formas de ver la fluorescencia. Una fluorescencia por luz transmitida, ¿no es cierto? Cuando la luz viene por el condensador, por la parte de la base del microscopio, o otro tipo de iluminación que se llama por luz incidente o por epiiluminación, cuando la luz viene por la parte del objetivo. Arriba está la fuente de luz, pasa por el tubo óptico, baja por el objetivo hacia la muestra, irradia la muestra y luego la luz que se produce regresa por el mismo y lo vemos por el ocular. ¿De acuerdo? En cualquiera de los casos, primero hay que saber lo que le dije. Los objetivos o el sistema de lentes debe ser de fluorita, ¿no es cierto? Las lámparas, que pueden ser por luz transmitida, por luz incidente, deben ser lámparas de alta presión, ¿no es cierto?, que produzcan luz UV, lógicamente aparte de la luz visible. Debemos encontrar filtros excitadores, ¿no?, en esta parte, o en esta parte para luz de transmisión, o en esta parte en luz incidente.
Filtros excitadores que impiden, ¿qué cosa? El paso de la luz visible. Impiden paso de la luz visible. Solamente permiten el paso de la luz UV. ¿De acuerdo? Y filtros bloqueadores, ¿no es cierto? Que están en esta posición. ¿Impiden qué? Impiden que pase la luz UV y solamente permite que pase la luz visible. ¿De acuerdo? Algo que creo que no les expliqué hace un ratito es lo siguiente. Esto de acá. Cuando nosotros trabajamos en fluorescencia, hacemos lo siguiente. Esto es un átomo con sus electrones que están girando. ¿De acuerdo? Cuando nosotros irradiamos con luz UV, lo que se hace es que este electrón periférico salte 2 orbitales. No al siguiente orbital, sino por lo menos 2 orbitales. Un gran salto. Esta cantidad de energía ha permitido un gran salto a 2 niveles superiores. ¿Sí? Esta luz UV tiene gran cantidad de energía. Una onda más pequeña, pero de gran cantidad de energía, que permite eso. Luego, esta molécula, decimos que está excitada, porque está con gran cantidad de energía. Entonces, eso como no permanece por mucho tiempo, va a regresar a su estado inicial. Y cuando pasa a su estado inicial, va pasando, no de frente desde el segundo nivel ganado hacia el primero, sino va pasando primero al inmediato inferior y luego va pasando al que le corresponde, ¿no? Y en esa medida que va bajando lentamente, va eliminando su energía. Pero como no es una energía que elimina bruscamente, sino paulatinamente, la elimina bajo una luz de onda más larga y por tanto visible. Esa luz no vemos, esa luz sí vemos. Es la que finalmente nosotros vemos a través del ocular. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo claro? Bueno, las aplicaciones son muchas en fluorescencia, ¿no? Estudia amiloide, estudia ADN, inmunistoquimia, estudia cromosomas. Un ejemplo aquí, se han utilizado 3 fluorocromos diferentes. Azul para el núcleo, verde para el citoesqueleto y amarillo para los desmosomas. Fondo oscuro y solamente se ilumina lo que ha sido objeto de fluorescencia. ¿Sí? Fluorescencia azul, fluorescencia verde, fluorescencia amarilla. Nuevamente acá, fluorescencia verde, fluorescencia amarilla. Células con su citoesqueleto. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí nos vamos a quedar. Cualquier cosa de microscopía de contraste y reflexión, me las pregunta ya en la práctica. ¿De acuerdo? Bien, ¿preguntas, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Algo que no quedó claro? Nada, todo bien. O todo quedó claro o no me entendieron nada. Bien, jóvenes, entonces, si no hay dudas, preguntas, nos quedamos aquí y, bueno, las prácticas siguen normalmente, ¿ya? Si el problema con la universidad sigue la próxima semana, también vamos a tener que hacerlo de manera virtual, ¿ya? ¿Listos? Ya. Bien, entonces, buenas tardes, jóvenes. Hasta la próxima sesión. Gracias, profesor.